El propósito de Dios, investigué, es un mensaje de Dios tal y como se revela en su palabra que incluye su voluntad. A veces pensamos que los propósitos que uno tiene en la vida eh, son de uno y son como uno desea, o como uno quiere o como uno anhele. Pero hay propósitos generales, hay propósitos individuales, hay propósitos espirituales. Vamos a Romanos capítulo 19, versículo 21. Leemos en autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando hablamos de propósitos, pensamos siempre en los primeros, que es los de nosotros, primero los míos. Son nuestros propósitos y, y los escribimos, lo empezamos a poner en las manos de Dios, pero cuando vamos a hablar del propósito en el Señor, son, lo hacemos en la manera diferente, porque ya no van a ser nuestros propósitos, van a decir, pero son los propósitos de Dios. Cuando nosotros colocamos esos propósitos o lo plasmamos en una hoja, nos inspiramos, buscamos la guía del Señor, que el Señor sea el que nos esté guiando, llenándonos, dándonos la sabiduría, y hacemos listas, pero muchas veces quedan ahí en, en eso, plasmado en un papel, y no lo tenemos en cuenta todos los días. No lo ponemos en el altar de Dios todos los días. Vemos solamente las necesidades diarias y le damos las necesidades diarias al Señor. O muchas veces lo dejamos ahí en el olvido, o lo recordamos un tiempo después. Y, ay Señor, mire, tú no me has dado este propósito, mire, yo quiero la casa y tú no me has dado este propósito. Ya van tantos años y nada. Mire, Señor, tú me has dicho, yo te puse este propósito. Pero a veces nos olvidamos que el propósito que nosotros tenemos debe ser guiado por el Espíritu Santo, debe ser llevado de la mano de Dios. Y a veces nos olvidamos eso, porque queremos en el tiempo de nosotros, no en el tiempo de Dios. Queremos en nuestras fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Queremos en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. No es el momento del Señor, pero pensamos que es el momento de nosotros. No, no está mal tener propósitos físicos como casa, como eh, una moto, un carro, o sea, no está mal, no me malinterpreten. Pero muchas veces nos acordamos de esos propósitos. Tenemos más en cuenta esos propósitos que los propósitos espirituales, que los propósitos en el Señor. Y muchas veces decimos, Señor, tú nos has cumplido. Señor, mire, ya va tanto tiempo y yo estoy pidiendo eso para mi familia, estoy pidiendo eso para mí. Y empezamos a decirlo como una manera de reclamarle al Señor, de reclamarle sus promesas. Pero nos olvidamos de esos propósitos más importantes, que son los del Espíritu Santo, que son del Espíritu. Vemos más los propósitos para deleitarnos en nuestra carne, o deleitarnos, o a colaborarnos, o ayudarnos a nuestros deseos, pero vemos más que todo lo físico, y le damos más importancia a lo que vemos con nuestros ojos carnales. Pero, ¿dónde están esos propósitos espirituales en el Señor? De esos
analizamos, de eso no tomamos en cuenta, Señor. Sí, mire, nos hizo falta esto. Ay, mire, vea, nos hizo falta orar más, nos hizo falta buscar más de tu presencia, nos hizo falta ayunar más, hay que activar más esto. Pero entonces miramos más los propósitos generales, físicas, y, y eso es, o queremos que eso pase, Señor, tú teníamos un propósito de un nuevo empleo, Señor, pero quedan ahí, no hacemos, no activamos en Dios esos propósitos. Y Señor, yo te puse en un propósito que me dieras un nuevo empleo, un nuevo sueldo, pero ¿qué estamos haciendo para que eso cambie, para que eso pase? Quedarlos ahí en el momentico, en la emoción o en el momento de escribirlo, o lo vemos en vez en cuando, o nos recordamos de vez en cuando. Cuando nosotros tomamos, Señor, el momento de pasmar esos propósitos, de anhelar en esos propósitos, nos tomamos el tiempo, la guía. Así debe ser siempre, cada vez que nos acordemos de los propósitos de Dios. Pero estamos dispuestos a que esos propósitos sean sobre la voluntad de Dios. Muchas veces no. Muchas veces miramos, es que tú no me lo has dado, tú no, tú es, tú lo otro. Pero si nos pusiéramos más en la tarea de tener esos propósitos espirituales, yo creo que los propósitos físicos o los propósitos de otro nivel en el Señor obrará de una manera maravillosa. Para cuando un propósito va en las manos de Dios, es como Él desea, porque sabemos que los propósitos de Dios son buenos, son agradables. Lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor de lo mejor. Pero estamos dispuestos a ganarnos esos propósitos, estamos dispuestos a arrebatar esos propósitos para nuestras vidas, o vamos a quedarnos sentados esperando que Dios obre en esos propósitos. Vamos a Salmos capítulo 37, versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos deleitamos en el Señor, en esos propósitos del Señor, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Ahí está más que claro. Si nos ponemos más atención a esas peticiones espirituales, así como queremos las físicas, sabemos que si ponemos en primer lugar al Señor, las peticiones del Señor, aprender más del Señor, a ayunar, a vigilar. Pero a veces decimos, no, hay ayuno congregacional. Ay, no, ya hoy no puedo. Ay, no, de una vez empezamos a sacarle el lado a las cosas. Vamos a hacer cosas. No, hoy no. Hay que orar. Uy, no, estoy cansado. Uy, no, tal cosa. O sea, de una vez, pero nos olvidamos de esos propósitos espirituales en el Señor. Cuando nosotros ponemos en primer lugar todos esos propósitos de leer, de aprender, de llenarnos, de tener más intimidad del Señor, el resto viene por añadiduras. Pero sabemos que estamos alimentando nuestro espíritu para llenar a las demás personas. Si Dios nos bendice a través de tu palabra, vamos a bendecir a otras personas. Vamos a llenar a otras personas. Si Dios nos llena a través de esos propósitos, vamos a tener con qué llenar a los demás. Cuando nosotros anhelamos más esos propósitos en el Señor,
a través de su Santo Espíritu, haciendo su voluntad, vamos a llenar y vamos a enseñarle también a otras personas cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero muchas veces nos olvidamos de los verdaderos propósitos del Señor y de los más importantes, que son los propósitos espirituales, que es aprender, que es estudiar, que es llenarnos. Pero muchas veces le tenemos excusa para aprender más del Señor. Y a veces decimos, ay no, Señor, si tú no me diste eso, mire que yo estoy pidiéndote este propósito de hace muchos años. No, ya para qué te lo voy a pedir. No, ya para qué oro por eso, ya para qué. Porque es el tiempo de nosotros, no es el tiempo de Dios. O porque no nos preparamos para recibir ese propósito. No nos hemos preparado, no hemos luchado, no hemos arrebatado, no nos hemos ganado esos propósitos. Ahí están, pero no lo hemos buscado. Hoy sí, mañana no. En la mañana, pero en la noche no. Ah, no, yo ya oré en la mañana, en la tarde, ¿para qué? Si ya lo hicimos en la mañana. No, ya ayuné el mes pasado, pero este no, este mes paso. O cuando no vemos esas cosas que nosotros deseamos y anhelamos que sucedan, entonces empezamos a renegar de la bendición, empezamos a renegar de los propósitos de Dios y empezamos a menguar. Cuando nuestra fe mengua, no tenemos ánimo de orar, no tenemos ánimo de ayunar, no tenemos ánimo de leer la Biblia, no tenemos ánimo de aprender, no tenemos ánimo de escuchar. Y si no activamos estos propósitos espirituales, ¿cómo vamos a escuchar la voz del Señor? ¿Cómo vamos a saber su voluntad? ¿Cómo vamos a saber los propósitos de Dios para nuestras vidas? A veces nos sentimos felices y contentos y le agradecemos a Dios porque, wow, Señor, vea, yo hace 5 años le estoy pidiendo el carro y gloria a Dios, me diste el mejor carro. Pero lo hicimos a través de la palabra, a través de oraciones, a través de la intimidad. No menguamos en la primera caída, no menguamos en la segunda, no menguamos en la tercera. Quedamos ahí activos, esperando en el Señor, activados en la oración, activados en la palabra, activados en el ayuno, activados en la vigilia, activados. Porque muchas veces ayunamos porque en la iglesia lo dice, vigilamos porque en la iglesia lo dice, oramos porque en la iglesia lo dice. O muchas veces ayudamos en la iglesia porque quiero a darme a conocer, quiero que me vean, quiero que yo sí esto, yo sí lo otro. Pero muchas veces nos olvidamos realmente de hacerlo de corazón, de hacerlo porque lo necesitamos, de hacerlo porque queremos y anhelamos del Señor, porque queremos aprender del Señor, porque queremos sentir al Señor, porque queremos llenarnos de su espíritu, queremos aprender de Él. Se nos olvida eso y nos acordamos es de lo que queremos y no del proceso de que tenemos que hacer para llegar a ese propósito. Queremos lo más fácil, queremos saltarnos para llegar a ese propósito. Y cuando no llega, entonces empezamos ay Señor, pero ¿para qué? No, ya no voy a orar más, ay, ya no quiero esto, ya no, me voy a retirar, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero escuchar al pastor, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, ya no. Empezamos a bajar de ese nivel de fe cuando empezamos a activar esos propósitos en Dios. No hacemos nada por activarlos, no hacemos nada por buscarlos, no nos, no nos fortalecemos a través de la palabra. Y a veces solamente miramos esos propósitos físicos. Pero mira, no miramos, Señor, mira, yo propuse que este año iba a terminar de estudiar tal cosa en el Señor, iba a leer tal libro. Eso nos lo olvidamos.
Señor, yo en propósito es llenarme más de tu sabiduría, llenarme más de tu Santo Espíritu. Ay, no, Señor, eso no, de eso no nos apoderamos, que son los más importantes. No quiere decir que los otros no son importantes, pero si ponemos esos propósitos de Señor en primera fila, en primera lista, sabemos que el resto de los propósitos el Señor obrará de la mejor manera, conforme a su voluntad. Cuando decimos propósitos generales, queremos decir que son los propósitos de otras personas. Aún más nos olvidamos de esos propósitos de la congregación, de la iglesia, de los propósitos de Dios que tiene con la iglesia. Nos olvidamos de esos propósitos porque no son especialmente para nuestra necesidad. Pero cuando nosotros empezamos a ver que esos propósitos de la congregación también son más importantes, el Señor obra aún más en nosotros, el Señor obra más en nuestros hermanos, el Señor obra aún más en la iglesia. Veremos más milagros, veremos más el amor de Dios en cada una de las personas. Cuando nosotros activamos esos propósitos congregacionales, estamos menguando nosotros para que los propósitos de nuestros hermanos crezcan más en, en la iglesia. Entonces muchas veces nos olvidamos de esos verdaderos propósitos de Dios en nuestras vidas y lo vemos de una manera diferente, de una manera carnal, de una manera de necesidad. Ya no lo vemos en el propósito del Señor. Amén. Para terminar, vamos al Salmo 139 del 1 al 10. Salmo 139, que este sí lo necesito buscar en la Biblia. Del 1 al 10. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás. Allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Él sabe nuestro sentar, Él sabe nuestras necesidades, Él conoce nuestro caminar, nuestros pensamientos. Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nosotros anhelamos. Pero cuando tenemos esos propósitos en el Señor, lo hacemos junto con Él, junto con el Espíritu Santo, agarrados de la mano de Dios, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestros propósitos son guiados por el Espíritu Santo, nos llevará a un nivel mejor.
Muchas veces miramos esos propósitos físicos, esas necesidades físicas o familiares, pero arrebatemos esos propósitos del Señor a través de su palabra, a través de llenarnos más de Él. No solo lo dejemos plasmado en unos papeles o anhelámoslo o recordémonos una vez en cuando. Hagámoslo diariamente a través del propósito de Dios, para que realmente nosotros conozcamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, cuál es el propósito de Dios en nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, el propósito de Dios para nuestros hijos, el propósito de Dios para ese nuevo empleo, el propósito de Dios para ese carro, el propósito de Dios para librarnos de esa deuda. ¿Cuál es realmente el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas? En ayudar, en aprender, en ayunar, en buscar más de Dios, en enseñarnos a través de su palabra a hacer su voluntad a través del propósito de Dios en nuestras vidas, en entenderlo cada día más, en guiarlos, en parecernos aún más a Él, en buscar más de su presencia. Cuando nos metemos en el propósito de Dios, estamos involucrando primeramente a nuestro Padre Celestial, que es el que nos va a guiar, el Espíritu Santo, y nos va a enseñar a recibir la bendición a través del propósito de Dios. Amén.